Tengan ustedes muy buenos días. Soy Katia Berdichevsky, subgerente de comunicaciones de la Cámara, y les doy la bienvenida a esta charla que aborda los aspectos legales y las implicancias laborales por el avance del COVID-19 o coronavirus. Agradecemos a todos los socios y quienes han aceptado la invitación para acompañarnos esta mañana a través de nuestra señal online www.cchc.cl/streaming. Antes de comenzar, les invitamos a hacer sus preguntas sobre esta temática al WhatsApp y las responderemos durante el transcurso de esta transmisión. El número es +569 8563 6616. Me acompaña esta mañana Gonzalo Bustos, subgerente de Asuntos Regulatorios de la Cámara, quien se referirá a los aspectos principales que debemos conocer para abordar esta situación. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Katia, muy buenos días. Hola a todos los socios que nos están mirando. Bienvenidos a esta breve presentación, porque la idea es que respondamos preguntas y que no sea yo el que hable. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es una breve charla de unas 4 o 5 láminas, un poco para ordenar los distintos contenidos y de alguna manera ir dando los lineamientos que las distintas autoridades, tanto laborales como sanitarias y sectoriales, han ido emitiendo durante las últimas 2 semanas. Yo sé que hay muchas preguntas de las que nos van a hacer que no tenemos la respuesta, y el compromiso es anotar todas esas preguntas y ver durante el transcurso de los próximos días cómo se van resolviendo, porque esto es noticia en desarrollo. Aquí hay muchas normas que tienen que ser emitidas, proyectos de ley que tienen que ser presentados. Entonces, con certeza no vamos a tener todas las respuestas. Lo que sí podemos darles a conocer en este minuto son algunos aspectos que ya tenemos cierta claridad, que se han ido emitiendo por parte de la autoridad sanitaria, que son fundamentalmente los decretos de restricciones de movilización en algunas zonas del país, el toque de queda, en materia laboral, algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, complementados por algunos oficios de la Superintendencia de Seguridad Social que se han ido emitiendo en las últimas 3 semanas. Para dar un contexto general, entonces, tenemos problemas de infraestructura. Ahí en esta primera lámina quise señalar cuál es la obligación general que tienen los empleadores. De aquí, de este artículo de 184 del Código del Trabajo, deriva todo lo demás y todo lo que vamos a ver hoy día, todo lo que se va a seguir viendo en las próximas semanas, porque establece una obligación del empleador de resguardar la vida y salud de todos sus trabajadores. Y si ustedes se fijan en la lámina que están viendo, yo destaqué donde dice que debe adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la protección de los trabajadores. Ese todas, en nuestra legislación, ha sido entendida por los tribunales laborales y por la Dirección del Trabajo prácticamente como una obligación objetiva, donde el todas significa todas, no hay matices, no hay mucho que discutirle. Por lo tanto, lo que se ha venido señalando por la autoridad administrativa a través de la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, tiene que ver con cómo se cumple esa obligación de entregar todas las medidas, de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la salud de los trabajadores. Y en este caso se ha señalado que, se podría decir que se han señalado 3 grandes hitos, que son el deber de informar, ¿no?, mantener permanentemente informados a los trabajadores de todo lo que está aconteciendo, ya sea lo mismo que estamos haciendo ahora, ustedes deben transmitirlo a sus trabajadores, cuáles son las instrucciones de la autoridad, sobre todo la autoridad sanitaria, y cuáles son los riesgos asociados a la prestación de servicio dentro de la faena. Es decir, comunicar rápidamente si es que efectivamente hay algún foco de contagio, si es que hay alguna sospecha de contagio, y tomar las medidas necesarias, como dice el segundo párrafo, mantener permanentemente las condiciones de higiene y seguridad. La Cámara les ha ido enviando durante los días anteriores varios protocolos de higiene y de seguridad que deben ser cumplidos dentro de las faenas, fundamentalmente el tratar de evitar aglomeraciones, tratar de separar cuadrillas, y hay documentos bastante completos que ustedes han ido recibiendo y que forman parte de esta obligación general de protección de la salud de los trabajadores. Y finalmente, proporcionar los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades. También dentro de los protocolos se menciona cuáles son esos implementos y cuáles son las medidas que se deben tomar.
Una nota aparte respecto de la subcontratación. Esta norma es de obligación general. El artículo 184, dentro del contexto del Código del Trabajo, es lo que se denomina la ley de subcontratación. Forma parte del Código del Trabajo, pero esto se discutió, este artículo se incorporó al Código del Trabajo como parte de la ley de subcontratación. Por lo tanto, es bien importante el último párrafo que ustedes están viendo en la lámina, en cuanto a que la empresa principal tiene el deber de resguardar la salud de todos los trabajadores que se desempeñan dentro de la obra, independiente de cuál sea su empleador directo. Es decir, sea trabajador directo, sea un trabajador subcontratado, la empresa principal tiene el mismo derecho de resguardar la salud de todos los trabajadores que se desempeñan dentro de la obra. Eso, Katia, como contexto general. De aquí viene la bajada que vamos a ir viendo ahora con un poquito más de detalle en los próximos minutos. Lo primero que tenemos que señalar es que se han emitido 2 dictámenes de la Dirección del Trabajo, uno la semana antepasada, el último el día jueves de la semana pasada, con algunas medidas alternativas para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones, pero de manera alternativa a la presencial o a la presencia física de los trabajadores en la faena cuando esto no sea posible. Entonces, lo primero es que se establece la posibilidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Aquí es bien importante hacer un hincapié en que ayer en la Cámara se aprobó el proyecto de ley de trabajo a distancia. Sin embargo, si bien está aprobado, no es ley. Falta todavía un paso importante, que es la promulgación de la ley, por lo tanto no está vigente lo que se aprobó ayer en el Congreso. Por lo tanto, hay que regirse por las normas del dictamen. El dictamen lo que señala es que los empleadores pueden establecer con sus trabajadores un acuerdo de trabajar a distancia. Y no dice mucho más. Por lo tanto, si nos vamos a las reglas generales, lo que tenemos que resguardar acá es que exista un acuerdo por escrito de las partes, y la Superintendencia de Seguridad Social lo que ha establecido es que cuando los trabajadores estén prestando sus servicios a distancia, van a estar cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo en tanto el accidente tenga su origen en el trabajo. Lo voy a decir con un ejemplo bien práctico. Si yo estoy sentado en mi casa trabajando desde mi computador y se me cae la lámpara, es un accidente del trabajo porque yo estaba trabajando. Pero si yo estoy en mi casa pero estaba limpiando la cocina, eso es un accidente común. No va a estar cubierto por las normas de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Quién califica esto? El organismo administrador. Por lo tanto, también es importante, lo ha señalado el oficio de la Superintendencia, la comunicación que se haga a la mutual correspondiente para que tenga en consideración quiénes son los trabajadores que están prestando servicios desde la casa para que, ocurrido un accidente, puedan hacer la calificación correspondiente. Y la mutual será la que va a determinar entonces si el origen estuvo con ocasión del trabajo, va a ser un origen laboral y por lo tanto la cobertura de ese accidente o de esa enfermedad va a estar a cargo de la mutual. De otra manera va a ser la salud común, sea FONASA o ISAPRE, la que tiene que hacerse cargo de la cobertura de ese accidente o de esa enfermedad. Y estos dictámenes establecieron con ya mayor precisión algunas medidas alternativas que en general se pueden hacer con la legislación vigente, pero se ve un poquito de flexibilidad en algunas de ellas dada la contingencia. En primer lugar, se habla de celebración de pactos de horarios diferidos de ingreso-salida, y esto no solo es que se puede hacer, sino que es recomendable hacerlo, y tanto la autoridad laboral como la autoridad sanitaria en el día de ayer pidieron que ojalá se pueda establecer horarios diferenciados de ingreso y de salida. El objeto de esto tiene que ver con la entrada de los trabajadores para que no entren todos juntos y evitar aglomeraciones, lo mismo que al horario de la salida, pero también esto tiene un impacto en el transporte público, para que no todos los trabajadores viajen a la misma hora a sus lugares de destino. Y lo que se vio ayer también en algunas consultas que me llegaron, en algunas presentaciones que me tocó hacer durante el día de ayer, también sería recomendable que, dado que hay alguna restricción de transporte, que hay dificultades para llegar, con el toque de queda el transporte público está terminando un poco más temprano, también tener alguna flexibilidad por parte de los empleadores si un trabajador llega atrasado, si un trabajador pide salir un poquito antes porque tiene problemas para llegar a su casa antes del toque de queda. O sea, también algunos grados de flexibilidad que no requieren un pacto por escrito, que no requieren, sino que simplemente requieren en este minuto de crisis de un poquito de flexibilidad.
Otra medida que se establece en este dictamen es convenir con el personal la distribución de jornadas en diversos turnos. Si yo puedo separar, a lo mejor que no todos los trabajadores estén al mismo tiempo en la faena, sino que puedo diferenciar en distintos turnos, también está completamente permitido y está de acuerdo a la normativa. También dentro de las medidas que se están señalando en este dictamen y que sería posible de implementar es adelantar el feriado legal con los trabajadores. Ahora, aquí, cuando yo adelanto las vacaciones, tienen que cumplirse los requisitos naturales y normales que establece la legislación para otorgar el feriado a los trabajadores, y aquí fundamentalmente lo que se requiere es un acuerdo. Ya, si los trabajadores no quieren firmarme el acuerdo, yo no les puedo dar vacaciones porque es un derecho a los trabajadores, no es un derecho al empleador, por lo tanto se requiere. Ahora, yo aquí creo que también es importante apelar al buen criterio de todas las partes, y si esto es una medida necesaria de tomar, creo que tanto trabajadores como empleadores debiesen llegar a un acuerdo en este sentido. Lo que sí es importante señalar que cuando estamos hablando del feriado legal son vacaciones, por lo tanto son vacaciones pagadas. El empleador adelanta las vacaciones, pero debe seguir pagando las remuneraciones y las cotizaciones previsionales de todos los trabajadores. Y algo que establece el dictamen, que no necesariamente estaba contemplado, o que por lo menos nosotros no lo habíamos visto anticipadamente, porque en realidad tiene otro objetivo, es el feriado colectivo, que normalmente se ocupa para faenas o para empresas que cierran durante algún periodo del año, por ejemplo, empresas que cierran el mes de febrero y el empleador dice aquí sale todo el mundo en febrero, no se trabaja porque baja la producción, bajan las ventas, por la razón que sea. Y el dictamen dice que en este caso de crisis también sería factible implementar el feriado colectivo. La diferencia con el feriado legal de los trabajadores, con adelantar el feriado legal, es que cuando se establece el feriado colectivo, esa sí es una atribución del empleador y por lo tanto no requiere un acuerdo, es simplemente una instrucción. O sea, se van todos para la casa de vacaciones, vamos a cerrar la empresa, y la única restricción que pone el artículo 76 del Código del Trabajo es que se debe otorgar por un mínimo de 15 días. Ahora, si bien no se requiere el acuerdo de los trabajadores porque es una instrucción, la recomendación es que de todos modos se establezca algún anexo de contrato, algún documento anexo muy breve, pero que de alguna manera quede establecido que se está otorgando el feriado colectivo. Y sí es importante entonces señalar que, al igual que en el adelanto del feriado legal, aquí corresponde que el empleador siga pagando las remuneraciones y las cotizaciones, porque si bien es un feriado colectivo, sigue siendo el feriado legal de los trabajadores. Tal vez lo más importante de lo que se ha discutido en el último tiempo son las opciones de pactar suspensión de labores o de reducción de jornada. Respecto de la suspensión de jornada, con la legislación actual, y aquí hay que ver qué es lo que va a decir el proyecto de ley COVID-19 anunciado por el gobierno, que todavía no tenemos el texto. Ayer estuvo el ministro en la Cámara de Diputados, pero estuvo presentando el plan financiero, más que el detalle mismo de en qué va a consistir el proyecto de ley. Por lo tanto, tenemos que ver un poco cuál es el texto. Esperamos tenerlo, ojalá, durante el día de hoy. Pero por el momento lo que se puede hacer es pactar con los trabajadores de común acuerdo la suspensión de las labores. Si se pacta la suspensión de las labores, esto ya no son vacaciones, sino que es un pacto, es un acuerdo con los trabajadores, y en ese caso yo podría pactar tanto la suspensión como la reducción de jornada en algunas de las tres consideraciones que están más abajo. Puede ser con goce de remuneración, puede ser con una remuneración disminuida, por ejemplo, si yo acuerdo una reducción de jornada y no necesariamente una suspensión, o sin goce de remuneración. En cualquiera de estos tres casos, voy a requerir un acuerdo por escrito, un anexo con cada uno de los trabajadores. Ahora, se dijo por ahí en algún dictamen y se ha venido conversando que no sería necesario en esta época de crisis un acuerdo con todos los trabajadores, sino que bastaría un acuerdo con la directiva sindical. La verdad es que la legislación eso no lo permite. Lo que dice la legislación es que esto es un acuerdo con los trabajadores. Pero se nota también algún grado de flexibilidad al señalarse que podría ser un acuerdo con el sindicato y de esa manera evitar tener que negociar uno a uno con todos los trabajadores para llegar a una suspensión o una reducción de jornada. Lo importante entonces es señalar que si es una suspensión con goce de remuneración, eso debe quedar por escrito en el pacto. La remuneración es una cláusula esencial del contrato de trabajo, por lo tanto yo no la puedo modificar unilateralmente, eso es un acuerdo con las partes, firmado por ambas partes.
El trabajador está de acuerdo con recibir una menor remuneración o no recibir remuneración durante el periodo de la suspensión. Como decía, aquí esto hay que esperar un poquito, hay que tener un poco de paciencia, a ver cómo viene la redacción del proyecto de ley, porque se refiere precisamente a la posibilidad de suspender la faena en algunos requisitos. Esos son los requisitos que tenemos que averiguar bien en profundidad cuáles van a ser. Ya algo se dijo cuando se anunció el plan, pero se anunció de manera más bien comunicacional, entonces hay que esperar ahora la redacción en concreto para ver cómo se van a aplicar esos requisitos a la posibilidad de suspender las faenas. Un tema importante que ha venido saliendo en los últimos tiempos y hay hartas preguntas que se han ido haciendo durante estos días es respecto de las licencias médicas. En un comienzo, cuando en los primeros casos de esta crisis, cuando se dieron a conocer los primeros casos de contagio, era posible, lo que se llamó la fase 3, era posible que un trabajador que no estuviera contagiado o un grupo de trabajadores que tuvieran una sospecha de contagio, se les diera una cuarentena preventiva con licencia médica preventiva y por lo tanto era el sistema de salud el que pagaba la remuneración de ese trabajador mientras estuviera fuera de sus labores. Una vez que se pasó a la fase 4, esto ya cambia. La fase 4 significa que todos nos vamos a contagiar en algún minuto. Entonces, la Subsecretaría de Salud emitió el oficio 891 de la semana pasada, del 18 de marzo, en el que establece que ya no hay licencias preventivas. O sea, si hay un contagio efectivo, claro, ese trabajador va a tener la licencia y la licencia de alguna manera es la que va a cubrir su remuneración y también lo justifica de asistir a prestar sus servicios. Pero en caso de sospecha, en caso de lo que se llamó la cuarentena preventiva o que yo quiera mandar a los trabajadores a la casa porque tengo sospechas de que hay algún contagio, hoy día no se están otorgando licencias médicas por este concepto. Por lo tanto, y esto es súper importante recalcarlo, cuando un empleador tenga alguna sospecha y quiera mandar a sus trabajadores a la casa en cuarentena preventiva, tiene que seguir pagando las remuneraciones porque se va a entender que es un permiso y no es una licencia médica. Entonces, bien importante recalcar este punto para que no nos equivoquemos y no nos encontremos con sorpresas más adelante. Finalmente, para terminar esta introducción y esperar las preguntas de los socios, una pregunta re importante, bien recurrente, es qué pasa con la aplicación del artículo 184 bis. El artículo 184 bis, si ustedes recuerdan, es aquel que autoriza a los trabajadores para salir de la faena, de la obra, de la empresa, cuando hay una situación de peligro inminente para la salud, para la seguridad. ¿Lo pueden ocupar los trabajadores en este caso? La Dirección del Trabajo dice que sí en el dictamen, ¿no? Para que lo tengamos claro. Ahora, el artículo 184 bis, una vez que se produce la salida de los trabajadores, yo debo informar a la Dirección del Trabajo y es la autoridad la que autoriza que se retomen la faena. Pero es una situación transitoria, es mientras dura la situación de emergencia, la situación de crisis. Por lo tanto, si un grupo de trabajadores se negara a entrar a la faena porque señalan que hay un riesgo inminente, hay un foco de contagio dentro de la empresa, ¿van a poder salir? Sí, van a poder salir. Pero es una situación que termina cuando el empleador demuestra que ha tomado todas las medidas para evitar la propagación del contagio dentro de la faena. Y un punto que a mí me parece de la mayor trascendencia es el uso de la fuerza mayor como causal de despido. Nuestra jurisprudencia es bien categórica en señalar que la fuerza mayor no es aceptada como causal de despido. Hay que probarla muy bien, son muy pocos los casos en que se ha aceptado la fuerza mayor como causal de despido. En este caso de crisis, ¿se puede usar la fuerza mayor? En el extremo se va a poder usar, en mi opinión, se va a poder usar. Por ejemplo, ante una paralización general del país por una cuarentena obligatoria, un toque de queda, claro, ahí estamos en una fuerza mayor porque se cumplen todos los requisitos que establece el Código Civil para señalar cuándo es fuerza mayor y fundamentalmente tienen que ver con la imprevisibilidad, o sea, fue imposible prever este evento, es un evento que es irresistible, dice la ley, o sea, causa efectos que yo no soy capaz de resistir y que no tiene que ver con las partes. Aquí ni los trabajadores ni los empleadores tienen la culpa de lo que está pasando. Entonces se daría en un caso extremo la fuerza mayor, pero por el momento no es aconsejable ocuparlo como causal de término de contrato porque nos podemos ver enfrentados a unas demandas masivas por uso de esta causal y conociendo la jurisprudencia actual, me atrevería a decir que en la gran mayoría de los casos no va a ser acogida por los tribunales. Eso, Katia, a modo de
contexto y no sé si ya están llegando las preguntas. Sí. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Ahora abrimos el espacio para las preguntas que nos han enviado nuestros socios y las personas que están conectadas hoy día a través del número WhatsApp más 569 98563 6616. A ver, te voy a hacer algunas preguntas que nos han llegado en forma reiterativa. ¿Se puede cerrar la obra de manera preventiva? Algo conversabas tú, explicabas que en esta fase 4 ya Sí. se asume que todos se van a contagiar, por lo tanto no son las mismas condiciones que antes. Exacto. Cuando le señalaba lo de las licencias médicas, era más, referido a este tema. Como lo señalé, en la fase 3 sí se podía. ¿Ah? Incluso hubo alguna obra por ahí que se cerró con un certificado médico, ni siquiera con licencia. ¿Ah? Después, obviamente, el documento oficial que permite que el trabajador no asista a prestar sus funciones y que justifica además que el servicio de salud, ya sea profesional o de salud común, no pague la remuneración, es la licencia. Pero incluso con algún certificado médico, por ahí se produjeron cuarentenas preventivas. Hoy día eso ya no ocurre. Ya. En esta fase ya no ocurre, por lo tanto, si algún empleador quiere cerrar la obra de manera preventiva, quiere cerrar su faena de manera preventiva, tiene que tener en claro que la licencia médica no se la van a dar a los trabajadores y por lo tanto va a tener que él cubrir las remuneraciones y las cotizaciones previsionales. Y en el caso de un contacto efectivo en obra, comprobado. En el caso de contacto efectivo, ese trabajador sí tiene la licencia como corresponde. Ahora, hay una cosa que es bien importante señalar. La Superintendencia de Seguridad Social señaló que por haber pasado la fase 4, es muy difícil averiguar cuál es la trazabilidad de la enfermedad. Es decir, si el foco de contagio estuvo dentro de la empresa o con ocasión del trabajo, por ejemplo, en un transporte proporcionado por la empresa, en un viaje de trabajo, o fue una causa común. Por lo tanto, en general, van a tener los contagios efectivos van a tener el tratamiento y la licencia en la salud común. ONASA y SAPRE, dependiendo de cuál sea el sistema de salud que tenga el trabajador. Salvo, dice el oficio de la superintendencia, que sea tan evidente la trazabilidad, es tan evidente el origen laboral del contagio, que en ese caso sí va a corresponder que lo cubra la mutualidad correspondiente, tanto en la parte curativa, digamos, las prestaciones de salud, y como en las prestaciones económicas, es decir, el pago de la remuneración. Tú comentabas el hecho de que los trabajadores eventualmente podían negarse a asistir a la obra si es que percibían que había un riesgo para su salud. Explicabas también que esta situación debiera ser temporal en la medida de que el empleador logra demostrar de que este riesgo que los trabajadores percibieron se resuelve. Eso es efectivamente así, debiera ser por un corto tiempo si es que sucediera, ¿cierto? Sí, pero tenemos el riesgo, y esto hay que decirlo, que los trabajadores no quieran entrar a la faena y va a haber, y es una de las cosas que está por resolverse, es una de las cosas que no tenemos la respuesta, que los trabajadores no quieren entrar a la obra porque señalan que hay un riesgo para la salud y va a haber una paralización de facto por parte de los trabajadores. Ahora, eso no es una huelga, eso no es un paro ilegal, esos son trabajadores que están asustados que haya dentro de la obra pueda haber un contagio, es algo que puede pasar y que hasta el momento no tenemos un dictamen de la de la Dirección del Trabajo, qué es lo que va a pasar en ese caso. Lo más fácil para un abogado laboralista, defensor de empresas, sería decir, presentemos una demanda. Hoy día eso yo creo que no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Es un caso práctico que se podría dar y que por el momento es una de las cosas que estamos a la espera de alguna claridad por parte de la autoridad. En el caso del teletrabajo, las personas o los trabajadores que puedan acogerse a ese beneficio, ¿es opcional dentro de una empresa? Sí. Lo que señala el dictamen y en general la legislación laboral es que el teletrabajo o el trabajo a distancia es optativo para la empresa. Y lo que se ha señalado en este caso en particular, como primera opción, es el teletrabajo. Si la empresa tiene la posibilidad de efectuar las labores a distancia, es recomendable que así se haga. Pero nada los obliga a pactar el teletrabajo. Una empresa perfectamente podría darle feriado colectivo, por ejemplo, a todos sus trabajadores y no usar este sistema de teletrabajo. Es optativo y por lo mismo requiere el acuerdo de las partes. Otras consultas que han sido recurrentes por parte de nuestros socios se refieren a la clausura de las obras. ¿Es posible hoy día que la autoridad clausure alguna obra con algún motivo? Sí.
Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la fuerza mayor. Hoy día, con la legislación actual, hoy día, con estado de catástrofe, con estado de excepción constitucional de catástrofe declarado, podría ocurrir que ante una situación evidente de riesgo para la salud de los trabajadores, la autoridad sanitaria o la autoridad laboral pudiesen clausurar, cerrar alguna faena. En ese caso, claro, hay una suspensión obligatoria y podría empezar a configurarse la fuerza mayor en ese caso, pero sí podría pasar que una autoridad sanitaria, una autoridad laboral hoy día ya empezaran a clausurar las obras sin que fuera necesario un toque de queda generalizado, por ejemplo, sino que en una obra en particular en que se detecta un foco grande de contagio, sí podría pasar. ¿Y cómo se puede compatibilizar el hecho de que debemos prevenir el contagio de los trabajadores en el caso de un trabajador de la construcción, que un familiar resulta contagiado, un contagio efectivo, pero esa persona no tiene el virus, pero podría contagiar a sus compañeros si no tenemos estas licencias preventivas? ¿Cómo se puede manejar eso? Lamentablemente lo que ocurre como consecuencia de estar en fase 4 es que finalmente lo que se espera es que todos nos contagiemos. En algún minuto, muchos de nosotros nos vamos a contagiar. La idea es que no nos contagiemos todos juntos. Entonces hoy día todos los esfuerzos están en recuperar a los que se contagian. Ya no en prevenir, porque se supone que, como te decía, en algún minuto todos nos vamos a contagiar. Ya no está en prevenir el esfuerzo, ahora el esfuerzo va a estar en empezar a curar a los efectivamente contagiados. Por lo tanto, en caso de una sospecha, si es un trabajador, a lo mejor a ese trabajador se le puede dar permiso de que se quede en la casa. Ahora, si es una sospecha masiva, claro, el empleador va a estar en un problema si es que quiere entregar un permiso colectivo, porque va a tener que seguir pagando la remuneración de esos trabajadores. Por lo tanto, hoy día el llamado es a tratar de trabajar con la normalidad que se pueda, dentro de las condiciones que hoy día tenemos, sin perjuicio de que nos vamos a encontrar con casos como el que tú señalas. Pero hoy día más bien es a voluntad del empleador para proteger al resto de sus trabajadores. Sí. Ya, perfecto. ¿Se puede poner término a los contratos laborales por fuerza mayor? Tú algo abordabas recién en tu presentación planteando que no es la alternativa más adecuada para usar. ¿Puedes ahondar un poquito en ese tema? Sí, a ver, como te decía, no es una causal comúnmente aceptada por nuestra legislación como término de contrato laboral. Otra cosa distinta es que ante un evento, por ejemplo, volviendo a tu pregunta de la clausura de la empresa, o un toque de queda generalizado, o una restricción de movilidad, dado el estado de catástrofe completa, como está pasando en Francia, en España o incluso en Argentina, se podría configurar la causal de fuerza mayor más fácilmente en los contratos con los mandantes. Y poder decirle al mandante, sabe que aquí efectivamente hay fuerza mayor, yo necesito o que usted me corte el contrato porque yo no voy a poder cumplir con los plazos, dada esta situación, o lleguemos a un acuerdo para que usted me aumente los plazos. O sea, ahí la causal de fuerza mayor es mucho más visible. En los contratos de trabajo no es recomendable ocuparla, al menos por el momento, porque, como te digo, los tribunales no la aceptan muy fácilmente. Ahora, si se da un estado como lo que está pasando en Italia o en Francia, de una paralización generalizada, creo que ya podríamos empezar a analizarlo como causal de término de los contratos de trabajo. Pero en este minuto no lo creo recomendable todavía. Ya. ¿Y las vacaciones, si se determinan vacaciones colectivas, se pueden dar por área o tiene que ser todo el personal de una obra, por ejemplo? En general está pensado, esta facultad del empleador está pensada para cerrar toda la faena completa. Perfecto. La idea, como te decía, no está pensada para esta crisis en particular, sino que para periodos del año en que hay baja productividad, como es el mes de febrero, y que hay muchas empresas que cierran el mes de febrero. Para eso se ocupa el feriado colectivo. Entonces, está pensado en general para la faena completa. Ahora, se ha señalado por la Dirección del Trabajo como una medida alternativa para esta crisis. Nada se dice respecto de cerrar cierta parte de la faena o no, por lo tanto, yo sigo entendiendo que la idea es cerremos la faena y nos vamos todos para casa mientras pase la crisis con goce del feriado colectivo. Perfecto. Y cuéntame, si se firma de común acuerdo el permiso sin sueldo a un empleado, ¿es posible que él tenga acceso al fondo de cesantía? No todavía. A ver, hay que hacer una división. Hoy día no. Hoy día la suspensión del contrato es que el contrato sigue vigente. Para tener acceso al fondo de cesantía, el requisito es que el trabajador haya sido finiquitado o desvinculado. Entonces,
recién ahí tiene acceso al fondo de cesantía. El proyecto de ley que va a presentar el gobierno, que se supone que lo presenta hoy día, deberíamos ya tener el texto, sí lo va a permitir. Para esta crisis, de manera muy particular, en caso de suspensión, se va a poder tener acceso a los fondos de cesantía. Pero eso es algo que está en el proyecto de ley y para la crisis. Hoy día, sin proyecto de ley, la respuesta es no. Ya. ¿Y la suspensión laboral implica que el trabajador deja de hacer todas sus funciones completamente? Sí, la suspensión Ya. deja de hacer todo. Se puede pactar también una jornada reducida al mínimo o jornadas con turnos para funciones básicas dentro de la empresa y ahí obviamente hay una remuneración proporcional. Pero la suspensión, cuando se pacta suspensión, se suspenden los efectos del contrato y por lo tanto se suspende la obligación de pagar la remuneración y también se suspende la obligación de prestar los servicios. Y en esta situación de suspensión laboral, si la persona sufre un accidente, ya no sería un accidente laboral, No sería un accidente tendría que laboral. ser cubierto por la salud tradicional. Exactamente. Ya, perfecto. Si se declara una cuarentena nacional o una suspensión de una operación en una empresa, ¿un trabajador se puede oponer a realizar teletrabajo si están dadas las condiciones? Vuelvo, insisto, en que ayer se aprobó en la Cámara el Estamos a la proyecto de espera teletrabajo, en el fondo. pero Exacto. hoy día se puede oponer porque es una medida alternativa, donde finalmente es la voluntad de las partes la que se pone de acuerdo en hacer el trabajo a distancia. Entonces, si el trabajador se puede oponer, sí se puede oponer. Me imagino que nadie se va a oponer en estas circunstancias, pero podría pasar que no quiera firmar el pacto. Y en ese caso, ese trabajador va a tener que ir presencialmente a la oficina a prestar sus funciones. No sé cómo lo va a hacer, pero podría pasar en el extremo que el trabajador sí se oponga. Y en ese caso, si está con teletrabajo, los aspectos que se refieren a la locomoción o a la colación en la liquidación, ¿eso se descuenta o eso debería quedar igual? A ver, se deberían descontar porque son situaciones, son asignaciones que se entregan porque el trabajador está yendo a la oficina, la asignación de locomoción, la asignación de colación. Ahora eso queda entregado al pacto, a la voluntad de las partes, al acuerdo que tomen las partes entre ellos. No creo que eso sea un foco de conflicto en esta circunstancia, pero sí eventualmente se podría llegar a no pagar esa asignación. Si se aplica la suspensión a un trabajador para que reciba el seguro de cesantía, ¿el empleador puede complementar la renta? Sí. Ahí no habría ningún problema porque, a ver, si se aplica suspensión, la suspensión, como señalábamos, termina con las obligaciones del contrato, por lo tanto, no hay obligación de pagar Lo que dice el proyecto de ley es que, pactada la suspensión, el seguro de cesantía le va a entregar las prestaciones al trabajador mientras dure el periodo de suspensión. Y el empleador lo que tiene que hacer en ese caso es pagar las cotizaciones previsionales completas, tanto de pensiones, salud, como el mismo fondo de cesantía y la ley de accidente del trabajo. Eso se paga completo. Entonces, eso queda claramente establecido en el proyecto de ley. Y en el caso de proteger o la finalidad de querer proteger a los trabajadores, el empleo de los trabajadores, ¿es posible que el empleador pacte la baja de las remuneraciones? Sí. Como lo señalábamos por ahí en alguna de las láminas, el pacto de suspensión o de reducción de jornada puede incluir tanto que sea una remuneración con goce de sueldo, sin goce de sueldo, que son los extremos, o que se pacte una remuneración disminuida por un determinado periodo de tiempo. Pero también esto con el acuerdo de las partes. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Gonzalo, por tus respuestas, a ustedes también por participar. Los invitamos a seguir atentos a la información que como Cámara Chilena de la Construcción estaremos entregando en forma periódica sobre el coronavirus. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan muy buenos días. Después de terminada nuestra transmisión en vivo, hemos recibido muchas preguntas de nuestros socios al WhatsApp, las que han sido respondidas y que se refieren básicamente al uso de licencias preventivas, al feriado colectivo y a la suspensión del contrato de trabajo. La gran mayoría de las dudas de nuestros socios tienen que ver con el anuncio del gobierno del uso del fondo de cesantía, por lo que vamos a hacer una cápsula especial con información, la que esperamos tener disponible a la brevedad posible. Mientras tanto, entonces, vamos a seguir con algunas preguntas con Gonzalo. Gonzalo, te pregunto, como empresa, ¿cómo podemos desvincular en este periodo de pandemia y estado de catástrofe? ¿Podemos finiquitar al personal, ya sea por vencimiento del plazo o las necesidades de la empresa? A ver, esa es una pregunta bien importante para nuestro gremio. No hay ningún problema en finiquitar
ya sea por el vencimiento del plazo o por el cumplimiento de la faena para la que se contrató al trabajador, si ese hecho se verifica realmente en este periodo. Es decir, si se cumple el plazo que estaba establecido en el contrato o termina la faena, el contrato termina por derecho propio. No hay que realizar mayores trámites salvo las formalidades propias del finiquito. Otra cosa distinta es que se quiera poner término por la causal de término de la obra o faena, dada la contingencia, sin que la obra haya terminado efectivamente. Eso no es aconsejable hacerlo porque los tribunales son categóricos en señalar que ante un despido por la causal de término de la obra, sin que la obra haya terminado efectivamente, los tribunales están condenando al pago de lo que se denomina el lucro cesante, es decir, a toda la remuneración del periodo que falta entre la fecha del finiquito y la fecha estimada de término de la faena. Por lo tanto, yo diría que la respuesta es categórica en cuanto a que sí es posible desvincular y no es necesario que haya pandemia o no haya pandemia cuando efectivamente se ha cumplido el plazo del contrato, cuando efectivamente ha terminado la faena. No invoquemos la causal de término de la faena por la pandemia, ¿no? Porque aquí sí nos vamos a ver en un problema frente a los tribunales. ¿Y cuáles son los límites de este artículo 184? El empleador tiene la obligación de enviar a las personas mayores de 60 años fuera de la obra. No, la obligación es de proteger la salud de los trabajadores. Por lo tanto, el empleador verá cuáles son las medidas. Recordemos cuando hicimos la presentación esta mañana que decíamos que debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Eso no implica tener que mandar trabajadores a la casa. Lo que ha estado pasando, y he recibido algunos formularios de fiscalización en zonas que están hoy día, por ejemplo, Chiloé o Puerto Williams, donde se están haciendo algunas fiscalizaciones en empresas y en obras, en que a los trabajadores mayores de 65 años se les está preguntando por su disponibilidad de permanecer en la obra, lo que no quiere decir que exista ni la obligación ni la voluntad a priori de que esos trabajadores no puedan seguir prestando sus servicios. Ahora, ¿cuáles son todas las medidas? Las medidas son las que el empleador estime necesarias para cumplir efectivamente con su obligación. Si él estimara que un trabajador que está en estos grupos de riesgo por tener enfermedades preexistentes, comorbilidad o una edad avanzada, necesita un descanso preventivo, ese empleador tiene que tener claro que va a tener que pagar la remuneración de ese trabajador porque, como señalamos durante la presentación, ya no se están entregando las licencias preventivas. Y respecto a la fiscalización, ¿es posible, por ejemplo, que la autoridad entre a las obras, revise la capacidad de los comedores, la distancia entre las personas? Sí, podrían hacerlo y como medida preventiva, por ejemplo, establecer efectivamente que haya distancia en los comedores, una distancia adecuada. Algo que señalamos también durante la presentación de esta mañana es que dentro de las medidas que se pueden tomar está diferenciar los turnos de colación, por ejemplo, para que no estén todos los trabajadores uno al lado del otro en el comedor, sino que hacerlos entrar al comedor por turnos de manera de proporcionar una distancia adecuada. Por lo tanto, está dentro de las facultades de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria hacer las fiscalizaciones y establecer medidas de prevención. Ahora, en ese caso, claro, es bien difícil que una autoridad sanitaria quiera clausurar una obra o pasar una multa porque los trabajadores están comiendo uno al lado del otro. Es aconsejable que tomemos estas medidas, pero no podría darse en la práctica una clausura porque están todos los trabajadores juntos en el comedor. Son medidas que tienen más que ver con lo preventivo. El fiscalizador lo que va a fiscalizar es que efectivamente no haya un foco de contagio, que estén tomadas las medidas sanitarias, tal vez si es necesario que los trabajadores trabajen con mascarilla, que trabajen con guantes, pero esas son las fiscalizaciones que se realizan. En general, una fiscalización preventiva por el momento no podría terminar en una clausura o en una multa para la empresa. Y el proyecto de ley de protección del empleo que considera el uso del seguro de cesantía, ¿esto está, digamos, es abierto o abarca todos los rubros? Sí, no hay ninguna limitación, al menos en el anuncio. Como tú señalaste, vamos a hacer una cápsula especial cuando tengamos el texto del proyecto de ley, porque hay muchas dudas, la gran mayoría de las dudas tienen que ver con el proyecto de ley. Nosotros no estamos en condiciones de responder con certeza mientras no tengamos el texto. Pero si nos basamos en el anuncio que hizo el gobierno la semana pasada, este es un proyecto de ley que no tiene limitaciones en cuanto a tamaño de empresa y tampoco tiene limitaciones en cuanto al rubro de las empresas. Por lo tanto, estaría abierto
a cualquier empresa que esté en la condición y que cumpla con los requisitos que señala el texto, a lo que nos vamos a referir en detalle en su oportunidad. Y en el caso de un subcontrato de servicios, si no lo considera explícitamente, pues se pueden invocar razones de fuerza mayor para finiquitar ese subcontrato, por ejemplo, en el caso de limpieza o en el caso de guardia de seguridad. A ver, lo señalamos también durante la transmisión. Respecto de los contratos civiles, de los contratos comerciales, es decir, los contratos entre la empresa y su mandante o la empresa y los subcontratos, ante una paralización masiva ordenada por la autoridad, no voluntaria obviamente, pero ordenada por la autoridad sanitaria, un toque de queda generalizado, sí se podría configurar la causal. Lo que yo traté de hacer énfasis en la transmisión es que no es una causal comúnmente aceptada por los tribunales respecto de los contratos de trabajo. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y establecer que efectivamente la causal existe y poder probarla de buena manera. Por lo tanto, por el momento no es aconsejable ocuparla, pero respecto a los contratos civiles sí se empezaría, en ese caso ya extremo, se empezaría a configurar la causal de fuerza mayor. ¿Y existe algún instructivo del procedimiento que explique a la empresa y al trabajador cómo opera? No. En general esto tiene más bien un tratamiento jurisprudencial, dictámenes de la Dirección del Trabajo, fallos de los tribunales laborales, no hay un protocolo, no hay un dictamen tan específico, por lo tanto no hay una receta para ocupar la causal de fuerza mayor, simplemente ocuparla con mucho cuidado porque como ya hemos señalado varias veces, no es comúnmente aceptada por los tribunales. Y en el caso de los acuerdos que deben firmarse entre la empresa y el trabajador, ¿existe algún formato establecido? ¿Qué es lo que debe decir? No existe un formato, simplemente un anexo de contrato muy sencillo que establezca cuáles son la identificación de las partes, nombre, RUT, domicilio, los datos esenciales de cada una de las partes, del empleador y trabajador, cuál es el pacto, ya sea de suspensión de faena, ya sea de teletrabajo, cuál es el pacto, si es que hay algún cambio en la remuneración, también tiene que quedar por escrito. Si es teletrabajo, yo recomendaría hacer llegar copia a la mutual correspondiente, ¿no? Por lo que señalamos también que hay una cobertura en caso de teletrabajo para los trabajadores que estén haciendo uso del trabajo a distancia, y en el caso de una suspensión, yo también creo que podría ser recomendable enviar copia a la Inspección del Trabajo para que estén los antecedentes en manos de la autoridad. El trabajador para cobrar el seguro de cesantía, ¿basta que lleve a la AFC el acuerdo firmado con el empleador? A ver, eso es parte del proyecto de ley. Como señalamos hoy día, con la legislación actual al día de hoy, no puede hacer uso del seguro de cesantía si no ha sido finiquitado. Lo que estamos hablando acá es que nos estamos poniendo en el supuesto de que el proyecto de ley anunciado por el gobierno se aprueba. Y en ese caso, el proyecto va a decir cuáles son los requisitos, pero a priori bastaría con llevar el acuerdo entre la empresa y los trabajadores con los requisitos que establezca el proyecto, pero sería un trámite relativamente sencillo de realizar. Y respecto de la facultad del empleador de entregar un feriado colectivo, ¿puede ser por un periodo menor a los 15 días hábiles? El artículo 76 dice que es para periodos mayores a 15 días. Como esto es algo que tiene que ver con la flexibilidad dada la contingencia, creo que por el momento es recomendable, salvo que salga otro dictamen en los próximos días estableciendo lo contrario. Lo que dice la ley es que es para plazos superiores a 15 días, por lo tanto, estimo que por el momento ese debe ser el mínimo a considerar. Y sobre la cantidad de personas en una obra, ¿rige esto de las 50, solamente 50 personas o no hay límite? Nosotros hemos interpretado que no existe límite, y por lo mismo los protocolos de distanciamiento, de reducir las cuadrillas, de cambiar los turnos, las horas de ingreso, de salida, porque entendemos que eso aplica para reuniones masivas, para convocatorias, reuniones sociales, pero no puede aplicar dentro de una hora, porque obviamente en muchas de las horas de nuestro gremio fácilmente se cumple con las 50 personas y se multiplica por varias veces. Por lo tanto, nosotros hemos interpretado que no rige para la faena, para los centros de trabajo. Y si un mandante pide cerrar la obra o cierre temporal o suspensión de faena, ¿yo puedo despedir al personal que tengo contratado para esa obra en particular? Si es suspensión temporal, yo estimo que no, porque no se están dando las causales de término de la faena, es una suspensión temporal. Insisto,
se podría, por la vía de la fuerza mayor, llegar en el extremo a terminar el contrato con el mandante. Y en ese caso, claro, a mí se me acaba la faena, por lo tanto, se acaba la obra. Ya podríamos estar en una situación distinta. Pero cuando estamos hablando de un cierre temporal ordenado por el mandante, los contratos de trabajo, en mi opinión, siguen vigentes porque no se ha terminado la faena, sino que simplemente hay una suspensión. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por respondernos todas las preguntas. Los dejamos invitados cordialmente a otra charla o a otra comunicación que hagamos respecto de esta materia. Muy buenos días.